Nuestro mensaje sigue siendo actual. Dios quiere hablarte a través de nuevas imágenes, nuevas producciones, a través de tu televisión. Ojalá escuches hoy su voz. Canal Católico 57. Dios quiere hablarte. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de su programa Camino hacia Roma. Para mí es una alegría, una bendición poder estar nuevamente con ustedes. Y hoy vamos a iniciar una serie de temas muy interesantes. Vamos a estar hablando de una serie de temas que hemos titulado Temas candentes de nuestra fe. Es una serie de temas donde vamos a estar tratando diferentes tópicos, como por ejemplo la iglesia que Cristo fundó, los sacramentos, el Papa, el purgatorio y una serie de temas que nos van a ayudar a nosotros para ir teniendo cada vez más un mejor concepto de los puntos importantes de nuestra fe, para que así también nosotros podamos presentar esa defensa cuando vengan y nos cuestionen los aspectos de nuestra fe como católicos, y los cuales aún no hemos podido dominar o manejar para poderlos defender. Este día vamos a estar hablando con respecto a la iglesia que Cristo fundó. Vamos a iniciar nuestro primer tema hablando de la iglesia que Cristo fundó, porque yo creo, mi querido amigo, que ese es uno de los más grandes fenómenos que hemos estado viendo en los últimos años, ese incremento de movimientos, de grupos religiosos que se hacen llamar iglesias, pero que cuando uno los mira, los analiza, pues prácticamente en algunos casos, la mayoría de veces, son incluso antagónicos entre sí. Pero cada uno proclama ser la iglesia de Cristo, cada uno proclama tener la verdad, pero algo que también podemos observar es que a pesar de que están muy separados entre ellos, una cosa que tienen en común es el ataque, el cuestionamiento hacia nuestra iglesia católica. Así que hoy vamos a hablar con respecto a esta iglesia que Cristo fundó, cuál es esa verdadera iglesia que Cristo fundó, cómo podemos estar seguros que pertenecemos a la iglesia que Cristo fundó. Uno de los primeros temas, o una de las primeras cosas que se habla cuando uno está fuera de la Iglesia Católica, y yo quiero que usted me entienda porque yo hablo también en base a la experiencia que yo tuve de 20 años fuera de la Iglesia Católica, miembro de una denominación pentecostal, donde incluso fui pastor, fui profesor de teología. Y una de las cosas importantes es con respecto a la fundación de la Iglesia, al origen de la Iglesia. Lo que a mí me enseñaron, primero plantearé delante de ustedes qué fue lo que me enseñaron y qué fue lo que luego yo descubro de la iglesia, para que podamos entender realmente a qué punto el Señor nos está llevando a afirmarnos en una sola iglesia. A mí me enseñaron que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el conjunto de los redimidos por la sangre de Cristo, todos aquellos que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Esa frase es muy importante, tiene un significado, y que ahora pertenecemos, no importa el grupo, no importa la congregación, lo que importa es que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, y ahora nosotros vamos camino al cielo, vamos a la gloria. Incluso se hace la pregunta, si usted muriera hoy, pues yo voy seguro para el cielo porque he aceptado a Cristo como mi Salvador. También nos enseñaron que Cristo no vino a fundar iglesia. No es una iglesia la que Él vino a fundar, sino que lo que vino fue a redimirnos y a establecer una relación. A mí me enseñaron que Cristo no fundó una religión, sino una relación entre Dios Padre, Él y nosotros a través del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros estudiamos la historia, estoy hablando cuando yo todavía no era católico, en mi tiempo de protestantismo, a nosotros nos dieron unas versiones de la historia de la iglesia muy interesantes. Nos dijeron que Cristo funda una iglesia, si lo queremos llamar así, porque la palabra iglesia es una palabra griega que significa, o que se dice, eclesía.
o sea, asamblea, reunión de los que han sido llamados para pertenecer a esa asamblea. Entonces Cristo funda, por así decirlo, esta asamblea, esta reunión que se empieza a expandir la iglesia, pero que cuando termina el tiempo apostólico, después del año 100, la iglesia empieza a caer en un estado de apostasía. Surgen las diferentes herejías en el transcurso de los siguientes 100, 200 años de la iglesia, hasta que viene una persona muy particular llamado Constantino, fundador, de acuerdo a lo que nos enseñaron a nosotros, de la Iglesia Católica Romana. Él era un emperador romano que se convierte al cristianismo y en el año 313 él funda la Iglesia Católica, proclamándose como el sumo pontífice de la Iglesia Católica, como el primer papa. Entonces a nosotros nos enseñaron que a partir de ahí el cristianismo se corrompió. Entra la corrupción, entra la herejía, entra la apostasía, una palabra bien interesante. Apostasía quiere decir apartarse de la verdad, y el cristianismo se contamina. Se vende al paganismo por intereses políticos, y así es como surge la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se vuelve después una institución satánica, una institución corrupta, una institución gobernada por el mismo Satanás, con elementos paganos como por ejemplo dioses babilónicos, uno de ellos específicamente llamado Semiramis, que lo convierten en María y le dan el culto de adoración a María, y una serie de situaciones que ya hemos tratado en otros programas, hasta que se da allá por 1500, en ese siglo del 1500, la Reforma Protestante, donde surge ya alguien que se enfrentó al poder religioso, y ahí comienza una renovación de la iglesia que se fue dando paulatinamente hasta que surge un nuevo Pentecostés a principios del siglo XX, y de ahí surgen los movimientos que se hacen llamar a sí mismos pentecostales. Pero lo interesante del caso es que se presenta esa historia dando a entender que el cristianismo en el año 313 se corrompe, se llena de apostasía. Entonces ahí donde surge después, imagínense, 1500 años después, 1000 años después, surge prácticamente este movimiento nuevo que viene a reformar, entre comillas, el cristianismo. Pero cuando nosotros leemos la historia y nos damos cuenta de algunos elementos, nos damos cuenta que no toda la información que se nos brindó fue una información fidedigna, una información correcta. Por eso es que cuando yo comienzo mi caminar que me lleva a la Iglesia Católica, yo comienzo a estudiar. Hubo algo que a mí me dijeron en mi época de estudiante, cuando yo estudiaba teología, y me dijeron de que yo procurara en lo mínimo leer libros que no fueran de nuestra denominación o del ambiente protestante en el que yo me movía, porque la mayoría de esos libros estaban de alguna manera amañados por la Iglesia Católica. Yo recuerdo que una vez le comenté a uno de mis profesores con respecto a un libro de historia universal, en donde yo había encontrado algunas cuestiones que me habían dejado a mí en qué pensar con respecto a la Iglesia Católica, y yo se lo presenté. Y la respuesta de él fue que no debería de estar leyendo ni enciclopedia de historia, ni libros de historia seculares, porque esos libros han sido claramente influenciados por la Iglesia Católica para su conveniencia. Entonces, pues por 20 años yo creí todo lo que se nos enseñó con respecto a la historia de la Iglesia. Pero uno de los puntos importantes era que se nos enseñó que Jesús sí fundó una iglesia, por así decirlo, pero no fue la Iglesia Católica. A nosotros nos dijeron que Jesús realmente fundó pues un cristianismo, un estilo de vida, una manera de vivir que no importa la iglesia donde tú vayas mientras tú estés detrás de la predicación verdadera del Evangelio. Y así es como nosotros incluso pues enseñábamos y predicábamos, y hasta coritos hay por ahí que dicen no importa la iglesia que tú vayas, si detrás del Calvario tú estás. Entonces lo importante no es a dónde tú vayas, no es el local a donde tú estás, lo importante es que tú has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, que tú ahora eres salvo, que tú vas para el cielo, y no importa dónde tú vayas, pero si un día te das cuenta que ahí ya no está la unción, y ahí ya no está la presencia del Señor, tú te puedes mover para otro grupo, y así es como encontramos una migración de gente, de grupo en grupo, van rebotando de uno en otro, buscando esta unción, como hoy se le ha denominado o como se le ha llamado. Pero la pregunta importante es, ¿realmente Jesús fundó una iglesia o él fundó un estilo de vida como se ha presentado?
Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, específicamente en San Mateo, capítulo 16, nosotros encontramos una historia bien interesante. Un día Jesús estaba hablando con sus discípulos, con sus apóstoles. Hay que entender una cosa bien interesante. A veces yo hago la pregunta cuando tengo la oportunidad de estar en comunidades, yo les hago la pregunta cuando salen estos temas, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? Pues mucha gente dice, tenía 12, pero realmente la pregunta es, ¿cuántos discípulos? Discípulos son los aprendices, los que lo seguían. Él tenía miles de seguidores, él tenía miles de discípulos. La palabra de Dios es bien clara cuando dice que de esos discípulos él escogió a 12 para que estuvieran con él y los llamó apóstoles. Entonces un día estaba con estos 12 y Jesús les hizo una pregunta muy sencilla. ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces comenzaron a decirle, pues unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas, hasta que Jesús ya fue un poco más puntual a la pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces se levanta uno de ellos. Y lo interesante del caso es que quien se levanta es Pedro. Y Pedro le da una declaración. Pedro dice una declaración muy contundente. Le dice, tú eres el Hijo del Dios bendito. Entonces Jesús da una declaración bien importante que quedó registrada en San Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando le dice claramente, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esta es una declaración muy seria, muy contundente de Jesús. Se lo está diciendo a Pedro. Está ocupando Jesús ese juego de palabras muy característico en el Nuevo Testamento, muy característico en los evangelistas. Él está diciéndole a Pedro, tú eres Pedro. Pero si nosotros sabemos realmente el nombre de Pedro, él no se llamaba Pedro. Pedro fue un apodo que Jesús le había puesto a Pedro. El verdadero nombre de él era Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás, dependiendo de las versiones, Simón Barjona, que él era pues un judío, un pescador, pero que Jesús un día le cambia el nombre. Ya no te llamarás Simón, hoy te llamarás Pedro, que quiere decir piedra. La palabra aramea era la palabra Cefas. Entonces en este momento Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres Pedro, y está ocupando un juego de palabras en el Nuevo Testamento, específicamente en la parte griega. Recuerde que el Nuevo Testamento no fue escrito en español, fue escrito en griego, y le está diciendo, tú eres piedra, tú eres Cefas, el apodo que Jesús había puesto a Pedro, y sobre esta Cefas está ocupando el mismo nombre que Jesús había colocado, sobre esta Cefas, o sea, sobre esta piedra, sobre ti edificaré mi iglesia. El concepto o la interpretación protestante que se ha hecho a este versículo es que Jesús no está diciendo que él iba a edificar su iglesia sobre Pedro, porque dicen que Cristo es la roca y que la iglesia está edificada sobre él. Pero cuando leemos este versículo, estamos viendo claramente que Jesús le está diciendo directa y puntualmente a Pedro, tú eres Pedro, Cefas, y sobre esta Cefas, sobre Pedro edificaré algo bien interesante, y lo subrayamos, mi iglesia. Estamos hablando en singular. Jesús está hablando en singular, no en plural. Desde ese primer momento nosotros estamos dándonos cuenta que Cristo fundó una sola iglesia. Porque cualquiera puede venir y preguntarse, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Y la palabra no nos está hablando de iglesias. Jesús está hablando de iglesia, mi iglesia. Una sola iglesia. Entonces encontramos que nosotros vemos en la palabra de Dios que Cristo funda esa iglesia, la funda sobre Pedro, y de ninguna manera Jesús está diciendo edificaré mis iglesias. Ahora nosotros tenemos que venir a hacer un estudio histórico del desarrollo de la iglesia. Cuando Jesús da esta declaración, le está diciendo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Estamos hablando en futuro. Jesús no estaba fundando la iglesia todavía. Recuerde que tenía que ocurrir muchos eventos todavía antes de que se iniciara lo que nosotros conocemos como iglesia. La iglesia, de acuerdo a lo que se ha enseñado siempre, el día de su fundación, el día de su manifestación oficial, fue mucho tiempo después, unos cuantos años después,
específicamente en el día de Pentecostés. Ahí comienza propiamente lo que Cristo fundó, lo que Cristo estableció como iglesia. Pero a todo esto recuerde que Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido a los cielos, estaba ya en la derecha del Padre, manda entonces la promesa del Padre, como él lo había explicado en el Evangelio según San Juan, que es el Espíritu que marca la iglesia. Ahora, la pregunta es bien interesante, mi querido amigo. ¿Por qué nosotros llamamos a la iglesia católica? Porque si vamos a hablar cuál es la iglesia que Cristo fundó, cuál es la iglesia verdadera, porque muchos se han arrogado el derecho de decir que son la iglesia verdadera, pero cuando nosotros venimos y tratamos de entender cuál es esa iglesia verdadera, esa iglesia que Cristo fundó, nosotros con toda propiedad, con toda autoridad, como católicos, podemos decir con toda seguridad, la iglesia católica es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. ¿Por qué? Porque el mismo nombre católico nos habla de la naturaleza de la iglesia que Cristo fundó. La palabra católico, mi querido amigo, quiere decir universal. La iglesia católica, o la palabra católica, nos está denotando que es para todo el mundo. Cuando comienza la iglesia, en el momento mismo de Pentecostés, nos encontramos un detalle muy importante. Leemos en la palabra de Dios que dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, que el Espíritu Santo se derramó sobre cada uno de los que estaban reunidos en un lugar que le llamaba pues el cenáculo o el aposento alto, cuando de repente estaban todos unánimes en oración, cuando de repente se oyó un ruido como de un viento recio. Ya hemos explicado, si mal no me equivoco, que no se escuchó un viento, no fue un viento el que entró. Lo que se oyó fue un ruido como de un viento recio que llenó el lugar donde estaban reunidos. Se posaron sobre cada uno de ellos lenguas de fuego, pero esas no son idiomas, sino que si usted se ha fijado en los cuadros de Pentecostés, usted se ha fijado que en los cuadros que han pintado está la Virgen, están los apóstoles y sobre ellos una llamita de fuego. Esa llamita se le llama una lengua de fuego. Se posó sobre ellos, cada uno de ellos una llamita de fuego, y luego dice que empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Y se encontraban en ese lugar, en Jerusalén, cuando se da este evento, gente de muchas naciones, de muchos lugares, que cuando oyen el estruendo, oyen el ruido, oyen lo que estaba pasando y empiezan a oír a esta gente proclamar en voz alta las maravillas del Evangelio, las maravillas de Dios, esta gente corre a ver qué es lo que está ocurriendo y encuentran que este grupo de personas, este grupo de judíos que ahora eran cristianos, seguidores de Cristo, estaban hablando cada uno en idiomas que no habían aprendido, que no habían conocido, y como se da en el contexto de la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta judía, la fiesta de las cosechas, entonces en ese lugar, en Jerusalén, se habían dado cita pues judíos de todas las naciones, y estos judíos de todas las naciones, cada uno empieza a escuchar en su propia lengua. Y San Lucas, que escribe el libro de los Hechos, da una lista de las naciones. Dice que habían partos, medos, elamitas, de Ptolemaida, los que vivían en Mesopotamia, los de más allá del río, pero cada uno de ellos dice que les oía hablar en su propio idioma las maravillas de Dios, y se sorprendieron. Aquí, mis queridos amigos, estamos viendo ya el inicio de la iglesia como católica. Recuerde que dijimos que católico quiere decir universal, para todos. Entonces estamos encontrando que ahora la iglesia está manifestándosele a todas las naciones que estaban representadas en ese momento. Y ahí es donde comienza la iglesia en sí como católica. Pentecostés, mis queridos amigos, nos habla de la catolicidad de la iglesia para todas las naciones. Cada uno les oyó hablar en su propio idioma las maravillas de Dios. Fue el inicio, fue el preámbulo de lo que iba a ocurrir en el transcurso de los siglos, en la expansión del Evangelio en todas las naciones y en todas las regiones geográficas, tanto del mundo conocido en ese momento como después el Nuevo Mundo, como vinieron después aquí a América. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? La iglesia nace desde el primer momento como católica. Pero cuando se empieza a expandir, tenemos que entender que la iglesia había nacido de judíos.
Entonces el problema era que como había nacido de judíos, pensaban que la iglesia era solamente para judíos. Por eso es que el cristianismo al principio fue considerado como una secta más de los judíos. Pero aquí se comienzan a dar después, en el transcurso del libro de los Hechos, ciertos eventos que van marcando que la iglesia no era una iglesia de judíos para judíos, sino que la iglesia era una iglesia que había nacido de los judíos para todas las naciones, como tuvo que haber sido en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Comienza la iglesia a expandirse. Un día le hablan a Pedro para que fuera a la casa de alguien, y cuando Pedro va a este lugar, pues el Espíritu Santo se derrama sobre estas personas, pero le había una situación. Estas personas no eran judíos, eran paganos, gentiles. Pero el Espíritu Santo se derrama sobre ellos. Cuando San Pedro vio que el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos, dijo, bueno, si el Espíritu Santo ha venido sobre ellos, como vino sobre nosotros, ¿qué impide que ellos reciban el bautismo? Entonces se convierte, fue de las primeras familias, porque la Biblia nos habla que se convertían familias completas. Ahí incluían papá, mamá, tíos, abuelos, niños. Entonces esta fue de las primeras familias que se convierten y reciben el bautismo, y de esa manera se empieza a involucrar ya el paganismo o la gentilidad convirtiéndose al cristianismo. Entonces comienza la pugna. Los judíos empiezan a decir, ellos no pueden salvarse si no se les hace el rito de la circuncisión. Ellos tienen que hacerse primero judíos para después hacerse cristianos. Y ahí es donde encontramos después, con la predicación de San Pablo, que San Pablo fue llamado el apóstol de los gentiles, porque como él mismo dice, a Pedro se le asignó predicarle el evangelio a los judíos, y a mí se me asignó predicarle el evangelio a los gentiles. Entonces se expande el mensaje del evangelio, y luego ahí donde se da en ese contexto uno de los primeros, o mejor dicho, el primer concilio de la iglesia. Y la primera pugna precisamente que se dio fue, bueno, ¿tienen que hacerse judíos primero para poder ser cristianos o salvarse? ¿O un pagano puede hacerse cristiano sin necesidad de pasar por el judaísmo? Y se establece claramente en el primer concilio de Jerusalén, que la iglesia es católica porque la iglesia es para todos. Un gentil no tiene que hacerse judío para poder hacerse cristiano y luego ser salvo. Un pagano, un gentil puede ir directamente a la fe de nuestro Señor Jesucristo, recibe también el Espíritu Santo y se convierte en parte de la iglesia. Esto causó mucho problema al principio, y cuando usted lee la Biblia, especialmente en la epístola de San Pablo a los Gálatas, cómo se oponían a esta idea, pero se establece claramente la idea. La iglesia es para todo el mundo. Entonces, al hablar sobre estas situaciones, nos damos cuenta, mi querido amigo, que la iglesia desde que nace como católica, nace para todos. ¿Por qué nosotros decimos que la iglesia es católica? En primer lugar, estamos hablando, para ir ya puntualizando, porque está fundada sobre Pedro. Está fundada sobre el sucesor de Pedro, que son los papas. Ese va a ser otro de los temas que vamos a hablar posteriormente. La única que conserva la piedra, o sea, Pedro, sobre la iglesia que Cristo fundó, es la iglesia católica. Cuando nosotros estudiamos y vemos esto, nos damos cuenta que Pedro se convierte en el pastor de la iglesia. No vamos a entrar en mucho detalle porque este es otro de los temas candentes que vamos a hablar en otro programa, pero Cristo establece a Pedro como el pastor de la iglesia. Para ir adelantando un poco, usted se da cuenta, usted ha leído en el Evangelio de Juan, cómo Jesús le dice a Pedro en 3 ocasiones, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Lo nombra el pastor delante de todos ellos. Y hay muchas más evidencias que Pedro se convierte en el primero de los apóstoles, en el pastor de la iglesia. Ahora, cuando la iglesia, el tiempo va avanzando, y van muriendo los pastores, van muriendo ya sea por el martirio o por la edad, entonces ahí donde comienza ya San Pablo y envía una de esas cartas a Timoteo, donde la iglesia ha tomado pues esa idea, cuando San Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que buscar hombres fieles, hombres idóneos, tienes que enseñarles la fe, el depósito de la fe, y los tienes que nombrar para que ellos se hagan cargo y puedan continuar la labor que nosotros estamos desarrollando como apóstoles. San Pablo sabía muy bien, San Pedro sabía muy bien, los demás apóstoles sabían muy bien que ellos no iban a ser eternos, aunque San Pablo pensaba y creía que él iba a estar para el fin del mundo, pero cuando se dio cuenta que no iba a ser así,
porque el mismo Señor le anuncia que le faltaba poco para abandonar el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace San Pablo? Comienza a nombrar a sus sucesores. Entonces encontramos que la iglesia empieza ya un sistema de organización desde el primer siglo que se ha mantenido hasta nuestra época. Está el obispo como el pastor de una área geográfica específica que se llama diócesis. El obispo tiene un cuerpo, al principio la Biblia le llamaba ancianos, la palabra es presbíteros, que eran personas que auxiliaban al obispo, que tenían funciones delegadas del obispo. Algunas funciones eran muy particulares del obispo, pero la mayoría de las funciones eran delegadas a los presbíteros, que eran designados y esparcidos en toda esa región geográfica, y los presbíteros tenían auxiliares llamados diáconos. Entonces encontramos desde el mismo libro de los Hechos que la iglesia está estructurada de una manera jerárquica, de una manera ordenada, como está nuestra iglesia católica. Usted lo puede ver en el libro de los Hechos. Luego, estos apóstoles van dando el depósito de la fe. La predicación comienza a expandirse. La predicación al principio fue oral. No había una Biblia, no había un libro como nosotros tenemos ahora. Se ocupaban las escrituras judías de la versión griega llamada Septuaginta, que también será otro tema candente que le invito a que usted mantenga la sintonía en esta serie de temas que vamos a estar desarrollando, que era la versión Septuaginta, que incluía los libros que hoy no aparecen en muchas versiones protestantes. Pero la predicación era oral y también escrita, pues manejaban muchas cartas que se enviaban a diferentes lugares, a diferentes comunidades, y de esa manera la iglesia se iba expandiendo. Otro punto importante, también viendo esto de la sucesión apostólica, era que los apóstoles nombraban sus sucesores, y así fue como se fue dando esa jerarquización de los diferentes movimientos de la iglesia, y así fue como la iglesia fue tomando forma. Otro detalle bien importante es que la iglesia se llamó católica también desde el primer siglo de la iglesia. Encontramos a San Ignacio de Antioquía, que él muere martirizado en el año 107 después de Cristo. Él había sido discípulo de Policarpo, él había conocido a San Juan. Entonces San Ignacio de Antioquía, él escribe en una de sus cartas: la iglesia donde quiera que está es católica. Entonces ahí encontramos, queridos amigos, que 200 años antes de Constantino, el supuesto fundador de la Iglesia Católica, encontramos que la Iglesia ya se llamaba católica. Ahora, mi querido amigo, ¿por qué estamos tratando este tema de la Iglesia? Porque es importante, es necesario que nosotros entendamos, reconozcamos que Cristo sí realmente fundó una iglesia, que Cristo sí realmente estableció una organización. Porque ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el protestantismo? Le dicen a uno, es que Cristo no fundó una iglesia, esto no es cuestión de religión, sino de relación. Pero tenemos que entender también lo que la palabra religión significa. Cristo sí fundó una religión. La palabra religión quiere decir, o viene de una palabra latina, religare, unir de nuevo. Entonces la religión es aquella serie de prácticas, eso lo puede encontrar usted en cualquier definición de diccionario, antropológicamente hablando. La religión es una serie, es un conjunto de prácticas, de normas, de ritos, que lo que se busca es establecer una comunión o aplacar a un ser superior, a una divinidad que está enojada con uno. Cuando nosotros vemos el judaísmo, lo vemos como una religión. ¿Por qué es una religión? Primero, porque es un conjunto de normas, de prácticas, de ritos. El judaísmo tenía la ley, los 10 mandamientos. Tenía una serie de normas, de conducta, de cómo tenía que comportarse. Tenía una serie de ritos, cómo tenían que ofrecer los sacrificios, qué tipo de sacrificios se podían, qué tipo de sacrificios no se podían. Entonces todo esto, mi querido amigo, iba formando una estructura de una religión. Pero cuando viene Cristo, aparece Cristo, Él también establece un cristianismo que es una religión, porque también el cristianismo tiene una serie de normas, de conducta, de lineamientos, cómo nosotros los cristianos debemos comportarnos.
hacemos, qué podemos, qué no debemos hacer. También hay una serie de ritos que nosotros celebramos, que son los sacramentos. Está el bautismo, está la Eucaristía. Entonces estamos conformados por una serie de ritos para tener esa paz con Dios. Esa paz que la Iglesia, la Sagrada Escritura, le ha llamado el estado de gracia, estar en gracia con Dios. Entonces nos damos cuenta, mi querido amigo, que la Iglesia es muy importante para poder tener claro qué fue lo que Cristo hizo y qué fue lo que Cristo estableció. Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa y al regresar, no pierda la sintonía de su programa Camino hacia Roma. Estamos hablando de temas candentes y el tema de hoy es la Iglesia que Cristo fundó. Y cuando regresemos de esta pausa vamos a ver por qué la Iglesia es importante y vamos a ver la importancia de los sacramentos que están dentro de la Iglesia. Quédense en sintonía de Canal 57. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. Nuestro mensaje sigue siendo actual. Dios quiere hablarte a través de nuevas imágenes, nuevas producciones, a través de tu televisión. Ojalá escuches hoy su voz. Canal Católico 57. Dios quiere hablarte. Usted está en sintonía de su programa Camino hacia Roma. Estamos hablando la importancia sobre la Iglesia Católica, si es esta la Iglesia que Cristo fundó, y también estamos desarrollando, iniciando esta serie de temas que hemos llamado temas candentes de nuestra fe. Estábamos hablando sobre algunos puntos importantes para poder entender a la Iglesia Católica como la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Otra de las maneras, otra de las formas, de las ideas que nosotros podemos ver para entender que esta es la Iglesia que Cristo fundó es porque Cristo establece una serie de sacramentos.
Los sacramentos son signos visibles establecidos por Cristo y depositados dentro de su iglesia. Esos signos visibles nos llevan a nosotros a la salvación. Este es otro de los problemas que se encuentra en el protestantismo cuando se ha venido a limitar la salvación solamente en el hecho de levantar la mano, hacer una oración y creer que con eso ya estuvo la salvación. Pero no, hay una serie de situaciones, hay una serie de sacramentos instituidos por Cristo mismo y depositados en la iglesia. Cualquiera puede decir, bueno, pero es que en la Biblia no habla de sacramento, no aparece la palabra sacramento. El sacramento quiere decir algo sagrado, signos sagrados que están dentro de la fe de la iglesia. Entonces puede decir, sí, pero los sacramentos no están en la Biblia. Mi querido amigo, sí están en la Biblia y no necesita usted ser un teólogo erudito para darse cuenta que los sacramentos sí están en la Biblia. Primer sacramento que Cristo depositó dentro de su iglesia es el bautismo, es el primero de los sacramentos, es la puerta que nos abre el acceso a los demás sacramentos. Con el bautismo nos convertimos en hijos de Dios, recibimos el sello del Espíritu Santo. Con el bautismo nosotros nacemos, como Jesús dijo, del agua y del Espíritu. Segundo sacramento que encontramos es la Eucaristía. Encontramos la Eucaristía en la Biblia. Ese va a ser otro de los temas candentes. Cuando hablemos acerca de si Cristo está real y presente en el Santísimo Sacramento del altar o es un mero símbolo. Pero Jesús dijo claramente, esto es mi cuerpo. Entonces la Eucaristía sí la encontramos en la Biblia. La confirmación. ¿Dónde aparece la confirmación en la palabra de Dios? Sabemos muy bien que nosotros recibimos el Espíritu Santo en el momento de nuestro bautismo, pero la confirmación es aquella llenura especial que recibimos los cristianos, los católicos, cuando recibimos de manos del obispo esa unción, ese sello. Es como la encomienda a una misión, a ser testigos de Cristo, cuando recibimos una doble porción del Espíritu Santo. Usted recuerda lo que pasa, por ejemplo, una de las noches después de la resurrección, cuando Jesús se le aparece a los apóstoles. Él les dice, ¿por qué tienen miedo? Un espíritu no tiene cuerpo ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Y luego después de eso Él les sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. A los que ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados. Pero les dice, reciban el Espíritu Santo. Ellos reciben el Espíritu Santo esa misma noche. Entonces, ¿qué ocurre en Pentecostés? Si ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, porque eso también ocurre, hay una mala interpretación, que algunas personas creen que el Espíritu Santo vino por primera vez sobre los apóstoles el día de Pentecostés, pero no fue así. Ellos reciben el Espíritu Santo en una de las noches, por no decir la noche de la resurrección de Jesús. Ellos reciben el Espíritu Santo en ese momento cuando Jesús les sopla en San Juan capítulo 20 y les dice, reciban el Espíritu Santo. Pentecostés es el sacramento de la confirmación, mis queridos amigos. Ya tenían el Espíritu Santo, pero ahí son confirmados como testigos de Cristo. Los otros sacramentos, esos se llaman sacramentos de iniciación. Luego están los sacramentos de servicio a la comunidad, que son el matrimonio. Encontramos claramente en la palabra de Dios que el hombre dejará padre y madre, no es bueno que el hombre esté solo, y habla Jesús incluso en las bodas de Caná. Él está presente en ese momento, hace un milagro, su primer milagro en el contexto de un matrimonio. Entonces encontramos el sacramento del matrimonio dentro de la Biblia, pero también habla la Biblia sobre el sacramento del orden ministerial, del orden sacerdotal, cuando claramente se habla de estos hombres idóneos, fieles, que vayan y que comuniquen la fe a otros, y a los cuales se les dé el depósito de la fe. Será otro de los temas candentes, especialmente aquella parte famosa del celibato. Pero también encontramos los dos sacramentos que son llamados sacramentos de la curación, que son el sacramento de la reconciliación, que es cuando nosotros vamos donde el sacerdote, confesamos nuestros pecados y recibimos la absolución. Tema que también será tratado con amplitud más adelante. Y encontramos el sacramento de la unción de los enfermos, que es cuando el sacerdote nos administra a los que están moribundos, a los que van a entrar en alguna enfermedad, ese sacramento, preparándolos, de acuerdo a lo que dice Santiago, si alguien está enfermo, que llame a los presbíteros, que lo unjan con aceite, y el que ha pecado, pues se le perdonarán los pecados. Igual que el sacramento de la reconciliación. Juan 20 dice, a los que ustedes perdonen los pecados,
pecados les quedarán perdonados. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, dice también Proverbios 13. Entonces sí, en 28:13, perdón. Entonces sí encontramos los sacramentos en la Biblia. Y estos sacramentos han sido dados a la iglesia para que los administre. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros vemos y que encontramos ya cuando vamos viendo la realidad de lo que podríamos llamar, entre comillas, cristianismo? ¿Por qué entonces hay tantas iglesias? Una pregunta importante que podríamos hacernos es si realmente Jesús dio autoridad para que cualquiera fundara su propia iglesia, su propia congregación, o Cristo establece una sola iglesia donde nosotros debemos pertenecer. Al leer la palabra de Dios, al darnos cuenta de lo que Jesús hizo, Él no autorizó a nadie a fundar su propia congregación. Nadie está autorizado para fundar su propia agrupación bajo su propio nombre. Cristo fundó una sola iglesia y por eso es que nosotros debemos de pertenecer a esa iglesia. Por eso es que cuando yo me doy cuenta que Cristo funda la Iglesia Católica, como lo dice el Catecismo, como sacramento universal de salvación, yo tenía que tomar la decisión de permanecer a donde yo estaba, en una secta fundada por hombres, o pertenecer a la iglesia que Cristo mismo había fundado sobre Pedro y que había nacido el día de Pentecostés. Había que tomar esa decisión y se tomó la decisión, y por eso hoy estoy delante de ustedes como católicos diciendo: mi querido amigo, Cristo fundó esta iglesia. Nadie está autorizado para andar fundando congregaciones. Por eso también hay que aprender términos y saber hablar. Cristo fundó una sola iglesia. Por eso nosotros no podemos hablar de iglesias. Es muy atrevido venir y ponerse el nombre de iglesia tal, o decir voy a la iglesia de fulano, voy a ir a la iglesia tal, cuando Cristo solamente fundó una iglesia. Las demás son congregaciones. Y congregaciones que se han dado producto de las divisiones que se han dado dentro de la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué se dan estas divisiones dentro de la iglesia? Jesús dijo algo bien interesante. Jesús dijo: yo estaré con todos ustedes, Mateo 28:20. Yo estaré con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le dijo a Pedro: y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces aquí encontramos una de las promesas de Jesús. Primera, Cristo está presente, está dentro de la iglesia. Segundo, las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia, porque veamos algo bien importante. ¿Cuántos siglos tiene nuestra iglesia católica? ¿Cuántos siglos se ha mantenido la iglesia católica? ¿Y cuántos todavía tiempo más le resta a la iglesia católica? Y la iglesia católica sigue siendo una sola iglesia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué entonces ahora hay tantos grupos que se hacen llamar a sí mismo iglesia? Esos han sido fundados, mi querido amigo, por la soberbia de personas, de hombres, como la misma palabra de Dios lo dice, hombres perversos, que no se someten a la autoridad de Dios, que no se sometieron a lo establecido por Dios, que se rebelaron contra lo establecido por Dios, contra la iglesia fundada por Cristo, y crearon sus propias iglesias. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, dijo algo muy interesante: donde hay pecados, ahí hay desunión, cismas, herejías, discusiones, pero donde hay virtud, ahí hay unión. De donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hoy hay tantas divisiones? Precisamente, mi querido amigo, por el pecado de soberbia de los hombres que se han rebelado contra lo establecido por Dios. Han tomado la rebelión, se han separado de la iglesia, y así es como han surgido todos estos movimientos que cada uno interpreta la Biblia a su manera, porque también se han perdido de la correcta interpretación de la Biblia que fue dada por la Iglesia Católica. Entonces han perdido la fuente de vida, se han desconectado de la fuente de donde fluye el Espíritu Santo, que es a través de la iglesia, para la correcta interpretación de la Biblia. Por eso es que unos hablan de una cosa, otros hablan de otra, unos creen aquí, otros interpretan por allá. Por eso es importante permanecer en esta iglesia, porque aquí tenemos la seguridad que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo prometido, se ha quedado en esta iglesia para guiarnos a toda la verdad. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a las divisiones? Romanos 16:7, dice San Pablo: les ruego, hermanos,
que se guarden de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que han aprendido. Apártense de ellos. Jesús nunca quiso las divisiones en la iglesia. Jesús habló en San Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado, para que sean perfectos en unidad. Jesús habló claramente de una unidad, habló de ser una sola iglesia. También San Pablo habla y dice, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, un solo espíritu, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Lo escribe San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 y siguientes. Nosotros pertenecemos a un solo cuerpo. Cristo establece la iglesia como su cuerpo. San Pablo habló claramente que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. San Pablo dijo claramente que el fundamento de la verdad es la iglesia. Cristo mismo creó y estableció la iglesia para ser el fundamento de la verdad. No la Biblia como muchos creen, sino la iglesia misma. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces nosotros como católicos? Mi querido amigo, ya es tiempo que seamos serios como católicos y estar firmes en una sola iglesia, la iglesia que Cristo fundó. A mí me da mucha tristeza, y se lo digo con todo mi corazón, como he encontrado muchos católicos en muchos lugares que no miran televisión católica, no miran Canal 57, no escuchan las radios católicas, no escuchan, no participan, sino que ellos están viendo programaciones de otro tipo de pensamiento, de otras sectas que están contaminando el corazón. Por eso yo he encontrado católicos que da tristeza decirlo, pero ya no creen en el sacramento de la confesión. Ya creen que la Eucaristía pues es un mero símbolo. Incluso, mis queridos amigos, yo he tenido la oportunidad de estar monitoreando algunos programas de televisión, y el enemigo está siendo tan astuto como cierto pastor acá en San Salvador, que él está, pues que tiene una congregación muy grande acá, pues en una de las zonas populares de nuestro gran San Salvador, y él está ahora diciendo que él puede consagrar el cuerpo de Cristo. Fíjese qué tremendo, hasta qué nivel hemos llegado, que algunos pastores, con tal de atraer la mayor cantidad de católicos ingenuos, de católicos ignorantes, está diciendo que él puede consagrar el cuerpo de Cristo y pone una mesa con un cáliz y con un pedazo de pan, y está haciendo pues la pantomima que está consagrando el cuerpo de Cristo, cuando él no tiene ni la autoridad ni la autorización para hacerlo. Entonces esto es parte, mi querido amigo, de lo que el enemigo está haciendo para sacarnos de una verdad. Cristo establece la iglesia. Cristo establece nuestra iglesia católica como sacramento de salvación. ¿Qué tenemos entonces nosotros que hacer con aquellas personas que proponen que nos salgamos de la iglesia católica? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tener muchos amigos, parientes, incluso, que nos están invitando que los acompañemos, que vayamos con ellos a sus congregaciones. Error grande que cometen muchos jóvenes también, que se enamoran de personas que no comparten la fe y luego dicen, no, en la mañana pues acompáñame a misa y en la tarde yo te acompaño a tu culto. No, mi querido amigo, no podemos estar jugando con dos cuestiones. Tenemos que ser muy serios y firmes en la iglesia que Cristo fundó. San Pablo lo dice claramente a Tito en capítulo 3, versículo 10. En la epístola a Tito, capítulo 3, versículo 10. Al sectario, al que causa división, después de una y otra amonestación, rehúyele. San Pablo lo dice claramente, rehúyele. Tenemos que rehuir, tenemos que huir, tenemos que apartarnos de estas personas que están queriendo causar esa división en nosotros. No tenemos que ser copartícipe de ello. Al contrario, San Pablo dice en 1 Timoteo 3:15 que debemos de mantenernos fieles en la iglesia, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Mi querido amigo, yo le invito a usted para que podamos cada día más conocer más nuestra fe, conocer más la fe de la iglesia, conocer más la doctrina de nuestra iglesia, que podamos estar seguros y confiados que Cristo fundó una sola iglesia y es nuestra Santa Iglesia Católica. Por eso es que nosotros decimos en nuestra profesión de fe, creo en la iglesia que es una,
santa, católica y apostólica. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado en sintonía de su programa Camino hacia Roma. Y con la ayuda del Señor vamos a continuar con esta serie de temas que hemos llamado temas candentes de la fe, para que podamos conocer estos detalles y así poder tener un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Si usted quiere hacer alguna pregunta o comentario, puede escribirnos al correo electrónico que aparece en su pantalla y con gusto vamos a darle respuesta a su correo y también en un futuro programa. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado.